fundamental por lograr reunir a los 8 rectores, cosa que no es fácil, inclusive con la importancia que hoy tiene la finanza, ni el ministro de Hacienda logra reunir a los 8 rectores. Y realmente muy enriquecedor, con las 3 exposiciones que ya hemos escuchado de protagonistas principales. La rectora es presidenta de la UPP, ingeniero Labiosa, presidente de la UGM, y el rector Víctor Río es proyectista del proyecto que ayer estuvimos festejando, y también es un defensor de las universidades en el Parlamento. Me dieron un tema probablemente el más complicado, que se llama educar en pandemia. Educar en pandemia enseguida nos lleva a la mente a una continuidad pedagógica a través de los medios tecnológicos, pero educar no significa solamente enseñarlo tecnológicamente, sino es el compromiso de la formación de la personalidad humana en forma plena, de sus conocimientos académicos, científicos, de una formación moral, de una formación social y de una formación comprometida con la sociedad. El doctor Labiosa en estos días envió al grupo unos mensajes donde decía: el mundo ni las universidades ya no necesitan generar profesionales exitosos en el concepto de acumular fortunas y de tener éxitos en sus empresas, sino profesionales comprometidos con su sociedad, con formación política. En eso habla el doctor Río del nuevo ethos, y ese nuevo ethos evidentemente puede estar en riesgo con una educación meramente o exclusivamente con los medios tecnológicos, que sabemos en este momento toda nuestra información está guardada en los big data, y que hoy en el mundo el poderoso es el que tiene los datos, así como suena. No solamente el conocimiento, sino la acumulación de datos le da un poder enorme a las organizaciones. El análisis de la pandemia como algo transitorio nos lleva también para analizar las otras cuestiones de lo que va a ocurrir cuando nosotros volvemos. Más que la pandemia, lo que nos afectó es la sorpresa. El discurso de la innovación tecnológica y de la gestión tecnológica a nivel de las universidades es un discurso que ya se ha iniciado hace más de 10 o 15 años. Todos los estábamos haciendo, todos los íbamos haciendo despacito, capacitando a los docentes, incorporando las materias de las TIC en algunas carreras, y fundamentalmente en las carreras de posgrado, las que van a tener la responsabilidad de la docencia, pero no con la fuerza suficiente para que un día para otro podamos dictar curso a distancia. Es muy diferente el manejo tecnológico, el manejo informático, que dictar curso a distancia. Dictar curso a distancia representa tocar el currículum, no solamente no es utilizar la informática para transmitir a los estudiantes esos conocimientos o ese contenido que tenemos preparado en las clases para una clase presencial. Entonces, más del 50% en el mundo de las instituciones de educación superior quedaron cerradas sin alumnos la primera semana. Posteriormente eso fue reaccionando, como dijo Francesco Pedro, el director de la IESAL, con la heroicidad del alumnado y del profesorado. Una heroicidad que hay que festejar. Los profesores no corrimos de la necesidad tecnológica. Los profesores con capacitaciones permanentes, cansadoras y extensas, hemos asumido la responsabilidad de tratar de llevar y de tener esa continuidad pedagógica. No solamente en el profesorado, los estudiantes pasaron por los mismos. No vale la pena entrar en detalles de todas las dificultades que representa la educación a distancia. Ustedes saben que en nuestro país solamente hay 50 carreras
aprobadas en la modalidad de distancia, que corresponden a 10 universidades de las 55 universidades existentes. Por lo tanto, todas las universidades y los institutos de educación superior tuvimos que generar un programa de contingencia de tal manera de llegar de la mejor manera posible a los estudiantes y lograr la adhesión de los estudiantes, que sabemos que más del 75% no tienen un entorno físico ni un entorno virtual para el aprendizaje. De cualquier manera, educar en ese término, por eso decía que era muy grande la responsabilidad que me daban de hablar de educar en pandemia, cuando eso solamente confundimos con el proceso de aprendizaje de los contenidos a través de los medios tecnológicos. Educar en pandemia, estamos hablando en un semestre, y que si son en 2 semestres, tenemos que reprogramar realmente nuestros programas, la forma de enseñar, para poder lograr de lo que es el concepto de educación, la formación plena de la personalidad humana, como señalaba Víctor también en el artículo 73 de la Constitución, lo que eso representaba, ese mandato de la Constitución representa a las universidades públicas. Yo no sé si eso con los medios tecnológicos y prácticos podamos transmitir. Probablemente podamos buscar los mecanismos y los medios, pero educar en ese concepto y en la educación superior, donde tenemos los 3 fines, que es la docencia, la investigación y la extensión, evidentemente que debemos de llevar de la mano. La doctora Sully demostró cómo se puede ir trabajando en la investigación a través también de los medios virtuales. ¿Qué ocurre al interior de nuestras universidades? Hay una reacción, pero no del 100%, de los profesores y de los alumnos. Este es un proceso que estamos también nosotros en aprendizaje, pero nos vienen encima las evaluaciones. ¿Cómo evaluamos nosotros mismos con una autoevaluación lo que estamos haciendo? ¿Tenemos el tiempo suficiente de evaluar las clases que están impartiendo nuestros profesores? ¿Tenemos suficientes herramientas para poder verificar el comportamiento de los estudiantes? Y cuando hablamos de las evaluaciones, podemos a veces hasta estar contentos con las evaluaciones diagnósticas, formativas, pero cuando hablamos de una evaluación sumativa, de una evaluación determinante, que con ese resultado le va a otorgar un título de una profesión a cualquiera de las universidades, es un compromiso muy grande. Cuando esa evaluación significa admitir en un examen de ingreso a estudiantes, donde la lucha por una banca en una universidad, en muchas carreras son de 400 estudiantes y que deben ingresar 40. Por lo tanto, el proceso de evaluación yo veo que es un inconveniente que debemos de zanjar y debemos de tener como una suerte de un centro de control para poder evaluar realmente. Las universidades, la universidad más grande, fundamentalmente la UNA, probablemente lo puedan hacer por carrera, pero en nuestras universidades nacionales instaladas en el interior de la República, que tienen una conformación administrativa y de gestión ya más concentrada, podemos pensar en un lugar de concentración de los datos, de la toma de los exámenes, como lo hace el Centro Nacional de Cómputo. ¿Por qué lo digo eso? Porque la evaluación tiene sus condimentos. Necesitamos tener la identidad exacta de las personas, necesitamos tener los medios para poder eliminar que tenga acceso a otro buscador, necesitamos de que en su entorno no hayan otros equipos, que no sea un examen grupal en una persona a través de con todas las ayudas. Pero eso existe en forma de controlar, pero esos software tienen costo y probablemente no todos podamos acceder a esos costos. Estamos echando mano, casi todas, no conozco también la realidad, pero estamos echando mano a todo lo que es gratuito. Y cuando el producto, cuando los servicios son gratuitos, los productos somos nosotros.
O sea, alguien que te ofrece algo gratis es porque tú eres el producto. Entonces, toda esa información recolectada por esas plataformas de todas nuestras universidades van a dar la oportunidad de tener y poder diagnosticar lo que ocurre en esa universidad, de cómo se comportan sus estudiantes, cómo se comportan sus profesores. Sabemos que antes las encuestas se realizaban con llamadas a través de teléfono de línea baja de su preferencia. Hoy por hoy ya no se necesita de esas llamadas. Solamente debe verificar ellos, y hoy somos nosotros el PIN de nuestro correo electrónico. Esos son los códigos que Eclesiastés decía, ¿verdad? Que en Eclesiastés ya decía que íbamos a hacer un código. Hoy ya somos el código. ¿Cómo volvemos a la universidad? Debemos de volver preparados, también defiende eso Francisco Pedro, en una educación híbrida. Ya sería muy difícil tener una infraestructura para mantener una distancia social, mal llamada también social, porque es una distancia de separación. Tenemos que estar preparados para que nuestra infraestructura tecnológica sea mayor y sea mejor que nuestra infraestructura física. Nuestra lucha, el señor de rectores, de acá en adelante va a ser menor que para las construcciones, y tenemos de concentrarnos en las estructuras informáticas. ¿Y qué va a ocurrir también en general en la educación superior? Porque este es un contexto mundial latinoamericano que Paraguay no se aleja de esto, excepto en la precariedad de los servicios de Internet. Pero va a disminuir la matrícula universitaria. Eso va a llevar a las universidades privadas a algunas desaparecer, a otras deben fusionarse y probablemente allí la ley de la oferta y la demanda. Pero la amenaza de las universidades públicas es de que la torta que se tiene que repartir dentro del Estado va a ser más pequeña. Y la educación superior nunca fue un programa de ningún gobierno, y mucho menos en una circunstancia donde el dinero escasea mucho más. Por lo tanto, vamos a tener una disminución del presupuesto asignado, y probablemente tengamos que hacer una reconfiguración del profesorado como una fuente de ingreso. Tenemos que hacer y echar mano, por eso felicito aquel encuentro con el presidente de CONACYT, que los únicos recursos existentes dentro del país para la investigación es el que provee CONACYT. Por lo tanto, tenemos que trabajar nuestra porción en la proporción es la más pequeña en el CONACYT. Sumado las universidades públicas con las universidades privadas, no llegamos a alcanzar la inversión en CONACYT de las ONG y organizaciones particulares. Por lo tanto, tenemos que ir trabajando sobre eso. Yo comparto la visión del nuevo ethos, pero también digo que en este momento tenemos una responsabilidad urgente. Si queremos dar una continuidad pedagógica, paralelamente pensemos en eso, pero también tratemos de asegurar que esa continuidad pedagógica nos permita y nos garantice la formación profesional. Entonces, yo quiero compartir con ustedes que sigamos trabajando en el mejoramiento de ese servicio, que sigamos trabajando y que nuestra llegada de vuelta a la presencialidad lo hagamos en forma híbrida, teniendo en cuenta de que la tecnología, en esta oportunidad tuvimos una cooperación muy importante del CONES al llegar a validar la utilización de las herramientas informáticas para enseñar, para la continuidad pedagógica, y recordarles de que aquellos cursos aprobados a distancia, las evaluaciones son presenciales. Sin embargo, acá las evaluaciones parciales y finales también se hacen a distancia, pero en una disposición transitoria del CONES. Le estaremos escuchando precisamente hoy al vicepresidente del CONES, el doctor
Clarito Rojas. Por eso yo digo que esto, señor organizador, doctor Simón, es un foro muy importante porque de todos los estamentos estamos opinando y estamos ayudando a que se fortalezca la educación superior en nuestro país y fundamentalmente de la educación superior pública, que es la que llega en los lugares más recónditos y llega con las carreras más pertinentes y necesarias para nuestro país. Muchas gracias, señor rector, y muchas gracias, compañero, por esta participación. Edgardo González Gala, el rector de la Universidad Nacional de Itapúa, con el tema Educar en tiempos de pandemia. Agradecido, profesor. A continuación, el